El doctor Luis Rodríguez Cancino es cirujano plástico y vamos a hablar de rejuvenecimiento facial. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Gracias por estar aquí. No, gracias la invitación a ustedes. Gracias. La verdad que me siento muy honrado de estar acá con ustedes, entonces, lo que guste. Cuando hablamos de cirugía plástica nos imaginamos el bisturí así, el médico con el bisturí. Pero hay muchas maneras de hacer rejuvenecimiento facial últimamente, ¿es cierto esto? Sin necesidad de recurrir a la cirugía. Exactamente, en cirugía plástica hay opciones tanto quirúrgicas y no quirúrgicas. Ajá. Y está adaptado efectivamente para el gusto de cada paciente. Hay pacientes que quieren algo sin bisturí, que luzcan bien, tal vez un botox, un relleno, un bioestimulador, una aparatología, un Morpheus. O también pacientes que dicen, ¿sabes qué? Quiero algo más efectivo, que se trata tal vez de cirugía, y efectivamente hay diferentes opciones quirúrgicas para diferente área del rostro. Entonces, hay opciones. Generalmente en mi consultorio les doy estas opciones y cada paciente elige la que más le convenga. ¿Depende del paciente o depende del médico, en este caso de ti, Doc, el que nos asesores y nos digas, bueno, tú querrás tal cosa, pero no necesitas esto? ¿Cómo saber qué es lo que podemos ocupar? Exactamente. Primeramente, y lo más importante es escuchar al paciente. Okay. ¿Qué es lo que él desea? ¿Qué es lo que ella desea? Y con base a ello dices, bueno, estas opciones tenemos, y en general me gusta mucho darle varias opciones y el paciente con base al gusto elige la mejor opción. Obviamente detrás del paciente ya viene pensando, quiero algo quirúrgico, quiero algo no quirúrgico, me da miedo la cirugía o quiero algo de consultorio, algo rápido o quiero algo más efectivo. Entonces ahí dependiendo de eso, conjuntamos mi experiencia, mi recomendación junto con el deseo de nuestros pacientes y finalmente concluimos en algo. Y por supuesto tiene que ver también con el bolsillo del paciente. Efectivamente, y es algo muy importante. Claro. Te digo, ¿sabes qué? Los costos varían. Varía, y les digo, ¿sabes qué? Conforme a estos procedimientos hay un costo diferente. Entonces, es un punto muy importante que también toma en cuenta el paciente. Hay pacientes que al inicio me dicen, ¿sabes qué? Quiero algo no tan caro, algo que me ayude, pero no quiero gastar mucho. O hay pacientes básicamente que dicen, ¿sabes qué? Quiero algo efectivo. Que obviamente cuando me dicen algo efectivo, sé que saben que tal vez quieren algo un poco más caro, o que van a gastar un poco más, pero quieren ver el resultado de esa inversión. Exactamente. Mencionabas ahorita, Doc, el paciente y la paciente. Hombres cada vez han sido más los que se asuman y se acercan para tener este rejuvenecimiento facial. Sí, realmente hoy día pues ya no es una moda, es algo común ver hombres y mujeres en el consultorio. Claro. Definitivamente es más común que nos visiten mujeres. Todavía. Todavía. Son las más valientes, son las que realmente le interesa mucho el verse bien, el sentirse bien. Y en los hombres todavía como que hay ese pensamiento un poco machista, ¿no? Pero yo creo que cada vez, con el paso de los años, yo tengo ya 20 años de experiencia y he visto ese cambio. Ya el varón, incluso parejas, esposos, que el primero que se opera es el esposo. Ya después de eso viene la esposa. O el primero que se aplica Botox es el esposo y después viene la esposa. ¿Qué se operan más? Nariz estirada, ¿qué es lo que más hace? Depende mucho del sexo, efectivamente. Para mujeres, lo más común es una lipoescultura o lipo 360 y una abdominoplastia. Creo que es lo más común, pero de ahí también viene la colocación de implantes de mama, blefaroplastia, la cirugía de párpados, exactamente, o rejuvenecimiento facial con cirugía. Y en el caso de hombres, generalmente lo más común es cirugía de nariz, cirugía de orejas, una pequeña lipo, pero en general te puedo decir que al varón le interesa mucho más su nariz, sus orejas y sus párpados. Creo que la cirugía en común de ambos sexos es la cirugía de párpados. Y la cirugía de párpados que de repente no escuchamos tanto, es una cirugía muy común y es tan común que realmente te lo puedes hacer desde los 30, 35, 40, incluso el paciente más grande que he operado de párpados ha sido de 90 años. ¿Cómo crees, Doc? ¿De verdad? ¿Y de qué va esta cirugía? Perdón, ¿qué implica en el párpado? ¿Qué le haces? Exactamente, como ustedes saben, con el paso de los años, pues se va siendo flácido esa piel, ese músculo, esas bolsitas. Y obviamente lo primero que ves cuando amaneces es el espejo y te ves, ay, qué cansado me veo o qué cansada me veo. Entonces, obviamente es como que la primera impresión del día y eso les incomoda mucho. Entonces la cirugía de párpados se
representa quitar ese excedente de piel, estirar esa pielecita, quitar esas bolsitas y te da una imagen más juvenil. Pero en algunos casos entiendo que es hasta funcional, o sea, dejan de ver bien si ya está demasiada piel arriba en el párpado superior, pues ya no ven bien. Exactamente, de hecho, incluso le digo a mis pacientes, esta cirugía en algún momento de la vida te la tienes que realizar, ya sea con fines estéticos, para lucir bien, verte más joven, o con fines funcionales, precisamente por esa pesantez, ese excedente de piel, esas bolsitas que te incomoda, que te desvelas tantito, que lloras tantito, que el cambio hormonal, hay una retención de agua, obviamente sientes esa pesantez. Y un signo muy importante que yo he visto en muchos pacientes, que de repente ya tienen pesado el párpado, empiezan a levantar la ceja. Eso se llama frontalización. Que entonces te empieza a arrugar la frente. Exactamente, es un ciclo vicioso, o sea, como que hacen este efecto de levantar la ceja para levantar la cortina del párpado, compensando inconscientemente, pero ya veo en la consulta a la paciente o al paciente que ya está frontalizando, le digo, ¿sabes qué? Ya necesita la cirugía de párpados para que no estés levantando la ceja y no se te formen arrugas y yo una tras otra, ¿no? El rejuvenecimiento facial como tal, que es el tema del día de hoy, ¿qué implicaría? Desde los párpados, la frente, nariz, ¿qué es lo que envejece? Aparte de, evidentemente, todo vamos a envejecer. Exactamente, yo creo que la cirugía es clave para rejuvenecer, cirugía de párpados. El levantamiento, ya sea un mini lifting, un mini levantamiento, una ritidectomía completa, creo que son de las cirugías clave. Párpados y levantamiento facial o ritidoplastia. Y ahí agregado con procedimientos no quirúrgicos, botox, frente, entrecejo, patitas de gallo, cuello, la línea de los labios. La línea, ese código de barra de los labios. El código de barra. Exacto. Sí. Oye, el cuello. Exactamente, de repente el cuello, muchos como que lo dejan a un ladito, pero el cuello es muy importante sí, para un rato con todo y el calor, con cuello de tortuga para evitar que se vea la edad. Exacto. No, pues sí. Platicando de rejuvenecimiento facial. Hablábamos de la edad y mencionabas a partir de los 40. ¿Hay algún método de rejuvenecerte rostro permanente? Realmente ningún método es permanente. Pero lo que sí es cierto es que si te haces una cirugía, te va a durar 5, 10, 15 años y cuando llegas a una cierta edad, 50, 60, 70, no vas a lucir de esa edad, vas a lucir mucho más joven. Y ya llegando a los 70, tú valoras si quieres volverte a hacer el mismo procedimiento o algún otro para mantenerte luciendo espectacular. ¿Cómo poder tener ese equilibrio hablando específicamente ahorita de cara? Porque ha habido veces en las que a lo mejor sí, de inicio, terminando cirugía, qué maravilloso, precioso o preciosa quedaron, y al ratito uno de los ojos ya se vio más chiquito y al rato ya de la comisura del labio ya se le bajó y empieza a ver como esa desestabilidad en cara. ¿Cómo poder tener la certeza de que vamos a quedar bien? Exactamente. Yo pienso que primeramente si estás en el momento que quieres realizarte algún procedimiento, siempre sugiero que investigues a tu cirujano plástico, que veas que realmente sea la persona indicada para tu cirugía. Para empezar, que sea cirujano plástico. Exactamente, que sea cirujano plástico certificado, que visites y que hagas una consulta con tu cirujano, platiques cuáles son tus inquietudes, qué es lo que deseas. Si deseas una cirugía, si sientes que él es el indicado, que te lo realice y después de la cirugía que sigas un seguimiento. Y lo ideal es que tengas esa confianza con el cirujano y vaya las veces que quieras, 6 meses, 2 meses, 5 años, 10 años, que vea a tus hijos crecer y que sigas ese mismo línea. Y de esa forma podemos dar la certeza que te va a dar ese tratamiento no solo en el momento, sino por largos años. Y si sabes que se arrepiente, y sabes que, doctor, he notado que se me ha ido bajando la cejita, he notado que tengo una bolsita del lado derecho. Entonces el doctor, con esa confianza que tú los tienes y el doctor con ese conocimiento, obviamente va a irte tratando, ahora sí que día tras día, para que pasen los años y tú sigas luciendo bien. Algo, creo que un error muy frecuente es que de repente visites a uno, visites al otro, y de repente uno te haga uno, te haga el otro, y obviamente se pierde esa línea de seguimiento. Entonces, yo tengo pacientes de 10, 15, 20 años
que durante muchos años empecé con algo, de repente otra cosita, de repente a la prima, al esposo, entonces, y de repente llegan mensajes de hace 5 años de pacientes que me dicen, me operaste hace 5 años y ahora me interesa esta parte. Entonces, esa confianza muy importante Por que tengas con el supuesto. cirujano plástico. Los hilos tensores, te preguntaba antes de entrar al aire, ¿esos siguen? ¿Ya no? Fíjate que escucharon seguramente hilos rusos, hilos Ándale, estos y los otros. ajá. Realmente todavía hay ciertas empresas que fabrican este tipo de hilos. En particular, los cirujanos plásticos muy poco realizan esta técnica porque son procedimientos, obviamente, no completamente seguros, que tienen muchas implicaciones y probables complicaciones. Por lo mismo, los cirujanos plásticos siempre queremos seguridad, Ok. efectividad y el que el paciente se sienta contento en ese momento y en 5 años. No que en caso de los hilos, que no, yo no lo hago en particular, puedes lucirte bien 1 mes, 2 meses, pero resulta que con el paso de los meses ya no viste el efecto, hiciste un gasto que realmente no luciste ese gasto que hiciste. Y además, ese tipo pues de arreglos momentáneos o que duran pasajeros, yo les sugeriría que no se los hicieran cuando van a tener un evento muy importante. Ahorita recordaba a la mamá de la novia, una conocida, que se lo hizo 2 semanas antes de la boda de la hija. Ándale, pues, no te en cuento la boda, cómo ¿cómo lloraba. andaba? No, Claro. fatal. Pero Sí, aparte, se le notaban como hilos por abajo de la piel, como cordones. De verdad fue un drama la pobre mujer, ¿no? Entonces, no hagas esos procedimientos unos días antes de un evento tan importante como la boda de tu hija. Exactamente, y ese punto precisamente es muy importante que acudas con un cirujano plástico certificado y él te va a dar la mejor orientación para tu cirugía. Y obviamente si tienes un evento 1 semana antes, 2 semanas antes, yo creo que el cirujano plástico te va a decir, no, espérate Claro, mejor, aguántate disfruta tu tantito. fiesta y ya después de eso ya te puedes realizar todo lo que gustes. Correcto, estamos recibiendo llamadas, muchísimas gracias, nos ponen por aquí una pregunta directa para el cirujano plástico, si es que realiza reducción de mamas, si esto es costoso y qué tiempo lleva aproximadamente en poder tener una vida normal después de la cirugía. Perfecto, fíjate que la cirugía de reducción de busto es una cirugía muy común y realmente me ha tocado operar, hace muchos años operábamos pacientes más grandes, 40, 50, y hoy día la paciente joven de 20, de 30, que le incomoda algo, realmente no se espera, quiere realizarse la reducción de busto. Entonces me ha tocado ver jovencitas que nunca han tenido un niño, no se han embarazado, no han dado lactancia, pero les incomoda ese volumen. Entonces, esta cirugía lo que va a hacer es que reduzcamos el volumen, llevamos a la copa o el volumen que desea la paciente y después de eso ya se siente mucho más cómoda, más segura, luciendo cualquier tipo de ropa y la recuperación de este tipo de cirugías más o menos va de 2 a 3 semanas. ¿Qué tan costosa es? Realmente, en general te puedo decir que las cirugías plásticas no son baratas. Claro. No son baratas y obviamente que recomiendo siempre, en el caso de costos, que acudas con un cirujano plástico certificado, que te informe todo, pros y contras, y te dé la finalmente el cotización. costo y si está en tus posibilidades realizártelo, porque un error frecuente es dejarse llevar por el costo. Ya, rápidamente, que Sí. si a los 75 años solo aplica cirugía, o hay alguna No, manera de verte realmente mejor. hay opciones, dependiendo qué tipo de cirugía. Hay pacientes que me dicen a los 75, doctor, quiero verme bien, pero no quiero cirugía. Ah, perfecto, empezamos con un Botox, con ácido hialurónico, probablemente aparatología, y con eso vas a lucir bien, tal vez van a hacer cambios de acuerdo al procedimiento y listo. Perfecto, ¿en dónde te localizamos? Estamos en el Hospital Star Médica, en el consultorio 810 con todo mi equipo, y nuestro teléfono de WhatsApp es el 442-486-6538. Doctor Perfecto. Cancino, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.